Todos hemos escuchado alguna vez sobre el muro de Berlín y la división de Alemania en dos, pero ¿te has preguntado por dónde era que pasaba el muro exactamente y qué queda de él hoy en día? Es cierto que se conservan pocas huellas, pero las que quedan son bastante significativas, como por ejemplo, un puesto fronterizo fuertemente vigilado y uno de los puntos más calientes de la Guerra Fría. O un pueblo en medio de la nada, que al igual que Berlín, fue dividido en dos. O la famosa East Side Gallery, pintada por artistas internacionales, entre ellos una cubana. Visitaremos 5 lugares que nos ayudarán a entender cómo era que vivía la gente en una ciudad y en un país dividido, todo durante la Guerra Fría. Acompáñenme. Cuando cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989, yo tenía 2 años y vivía en Colombia. Realmente no sé cuándo vi por primera vez las imágenes de la caída del muro, pero lo que sí me impresionó tras mudarme a Alemania fue ver con mis propios ojos los rastros que se conservan. Y además pensar que estamos hablando de una historia relativamente reciente. Nuestra primera parada es Checkpoint Charlie en Berlín, uno de los pasos fronterizos más famosos de todos los tiempos. Pocas cosas de lo que estamos viendo acá son originales, pero lo impactante es que justo en este paso fronterizo entre la Berlín Este y Oeste casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían dividido no solamente a Alemania, sino también a Berlín en 4 zonas de ocupación. Las zonas occidentales fueron administradas por los estadounidenses, británicos y franceses, mientras que la zona oriental por los soviéticos. Al principio la gente todavía podía cruzar las fronteras, pero eso terminó cuando la RDA construyó el muro en 1961. La RDA o la República Democrática Alemana se las arregló para aislar el occidente de Berlín. En este punto, tanques soviéticos y estadounidenses se desafiaron durante 16 horas en 1961. Berlín y el mundo contuvieron la respiración. Las imágenes se difundieron rápidamente e hicieron famoso al Checkpoint Charlie. Por fortuna, nadie dio el primer paso. Los tanques se retiraron, la situación se calmó y tristemente el muro se convirtió en un paisaje del día a día. Checkpoint Charlie fue el paso fronterizo para diplomáticos y funcionarios durante 28 años. Hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando inesperadamente la frontera se abrió. El alemán Matthias Brauna, que entonces tenía 23 años, captó con su cámara los acontecimientos de aquella noche en Berlín Occidental. Sus fotografías son parte de una exposición temporal. ¿Cómo describirías esa noche? Bueno, yo creo que una palabra resume lo que vivimos esa noche, locura. Realmente fue todo una locura y lo que la gente repetía a cada rato, así describiría esa noche. Al escuchar la increíble noticia sobre la apertura del muro, Matthias Brauna se dirigió al Checkpoint Charlie, donde los guardias fronterizos de la RDA, muy confundidos, apenas podían contener a la multitud. Ese era el que estaba a cargo allí ese día y el hombre le explicaba a los berlineses occidentales que allí no iba a pasar nada, que por favor se fueran a la casa. Y eso me pareció realmente descabellado porque todos sabíamos que ese día sería histórico. Esto es un poco después. Podemos ver que casi ninguno de estos guardias fronterizos de la RDA llevaba gorro. Algunos ciudadanos de Berlín Occidental se acercaban y se los quitaban. En la imagen también se puede ver a este hombre que logró robarle el gorro a un soldado. Y lo lucía con orgullo. Creo que es una foto muy chistosa. Alrededor de la medianoche, la frontera se abrió. Estos son los primeros berlineses del este que pasaron al oeste. Los llevaban a hombros y los vitoreaban a todos y cada uno de ellos.
Realmente los llevaban a hombros. Y este de acá muestra su documento de identidad. Soy de la RDA. En todas partes vemos rostros radiantes, personas que se ríen. Eso es lo que documenta esta fotografía. Aunque no hay rastros visibles del muro hoy en día, Checkpoint Charlie sigue siendo atractivo para los turistas. En nuestra segunda parada descubriremos cómo se veía el muro realmente en esa época. Sobre la calle Bernauer Straße, en el centro de Berlín, hay un monumento conmemorativo del muro. Consta de una gran exposición al aire libre y un centro de documentación. Estos postes muestran por dónde pasaba el muro, que fue construido directamente sobre la Bernauer. Las casas de un lado se quedaron en el este y las del otro en el oeste, y justo en el medio se construyó el muro. Los primeros cimientos se levantaron el 13 de agosto de 1961. Algunos ciudadanos desesperados comenzaron a saltar por las ventanas de sus apartamentos desde el este al oeste de Berlín. Las mismas fachadas se volvieron parte del muro. Con el paso del tiempo, las casas de la franja fronteriza se derrumbaron y la primera barrera, que se levantó rápidamente, se convirtió tiempo después en un sofisticado sistema fronterizo que se puede observar hoy en día desde la terraza del centro de documentación. Este es el punto más claro, en donde todavía se puede ver la llamada Franja de la Muerte en Berlín, que de hecho el muro de Berlín no era uno, sino dos muros fronterizos. Los guardias de la RDA estaban autorizados a disparar a cualquiera que se atreviera a cruzar la Franja de la Muerte. En la noche, la iluminación era excepcional. Además de la torre de vigilancia, había barreras para automóviles, superficies con espinas de acero, alambres de púas, rutas de patrullaje o perros, entre otros, una barrera tras otra, hasta llegar al siguiente muro de 3,60 metros de altura. La búsqueda de la libertad llevó a los berlineses a ingeniarse otras alternativas, inclusive bajo tierra. Y justo aquí debajo están marcados los túneles de escape masivos. Esa es otra de las huellas que todavía se conserva en la Bernauer Straße. Este sitio también fue conocido por ser uno de los puntos de fuga más frecuentes. En 1964 lograron escapar por aquí 57 personas. Actualmente se pueden realizar visitas guiadas. Los intentos de fuga se repitieron a lo largo y ancho de Berlín. Cifras oficiales hablan de 140 personas asesinadas en la Franja de la Muerte. La Bernauer Straße no es solamente uno de los sitios más representativos del muro de Berlín, sino de los que mejor se puede explorar y de los más impactantes visualmente. Viajamos ahora a otro vestigio del muro, pero mucho más colorido, la East Side Gallery de Berlín. Tiene 1,3 kilómetros de largo y fue pintada por artistas internacionales tras la caída del muro de Berlín. Se trata de la galería al aire libre más grande del mundo. La East Side Gallery cuenta con más de 100 murales de todo tipo pintados sobre el antiguo muro de Berlín. Es el tramo más largo que se conserva hoy en día y atrae a millones de turistas cada año. Uno de los motivos más famosos es el llamado beso fraternal del artista ruso Dmitry Brügel. Muestra a Erich Honecker y Leonid Brezhnev, los jefes de Estado de la RDA y la Unión Soviética, dándose el beso fraternal socialista, representativo de la fuerte amistad entre ambos estados. Antes de la caída del muro, el panorama era algo diferente. Del lado occidental siempre hubo color. Al otro lado estaba prohibido pintar. Hasta 1990, cuando artistas internacionales fueron invitados a transformarlo, entre ellos la cubana Teresa Casanueva, que había llegado a Alemania gracias a un intercambio estudiantil entre países socialistas. Teresa, cuéntame qué querías expresar en ese entonces con este mural. Yo quería expresar en ese entonces con el mural la energía y el espíritu que se sentía en ese momento en todo el país.
por la caída del muro, por la reunificación de Alemania, y mi mural es prácticamente un fragmento de algo que puede seguir creciendo y que trasciende las fronteras del muro. ¿Te imaginaste en ese entonces que este mural iba a llegar a ser tan importante y tan representativo como hoy en día? En el pasado yo nunca pude imaginarme la importancia que iba a tener este mural, o sea, este tramo de muro, que en definitiva es el tramo de muro más grande, más largo, que aún existe en Berlín, y ha sido gracias precisamente a esta acción de artistas, ¿no? De lo contrario no existiría. Y eso tiene una importancia histórica tremenda. Eso, muy bien. Mientras Teresa estudiaba arte en la ciudad de Halle, hubo una convocatoria para el proyecto de la East Side Gallery. Este fue el boceto original que Teresa utilizó en 1990. Se presentó y la aceptaron. Era una época llena de posibilidades y cambios, y Teresa estaba justo en el lugar correcto. ¿Qué significó para ti haber tenido la oportunidad de pintar este mural? Para mí fue la importancia que tenía, ese hecho y la importancia que tenía pintar un mural en un muro que hasta hace poco tiempo antes era el muro que tenía encerrada a la gente, un sitio donde también murieron personas que querían abandonar la RDA, fueron asesinados, ¿no? Y darle precisamente todo un significado que es todo lo contrario a eso. Actualmente, Teresa vive en Berlín y de vez en cuando realiza visitas guiadas en la East Side Gallery. Súper interesante. Wow, claro, tiene todo el sentido. Nos despedimos de Berlín y continuamos nuestro recorrido hacia Point Alpha. Este punto de observación estadounidense estaba situado en la frontera interior de Alemania, justo entre los hoy en día estados de Turingia y Hesse. Point Alpha fue considerado uno de los puntos más calientes de la Guerra Fría y está ubicado justo en la antigua Cortina de Hierro. Los militares estadounidenses estaban seguros, si las tropas soviéticas invadían Occidente, lo harían en este mismo punto. El terreno relativamente plano lo hacía un lugar estratégico. En un ataque sorpresa, las tropas soviéticas podrían haber penetrado rápidamente en Alemania Occidental. Por eso, este puesto de observación fue construido justo aquí, lo más cerca posible de las fortificaciones fronterizas. Esta torre de control estadounidense se encuentra, por ejemplo, a tan solo 50 metros de la torre de la RDA. En el campamento estadounidense se encontraban estacionados soldados del regimiento Black Horse. Su misión: contener la primera oleada de posibles ataques hasta la llegada de refuerzos. Era una unidad poderosa con sus propios helicópteros de combate, infantería blindada, artillería e ingenieros. Los tanques solo podían llegar hasta esta línea roja. Un paso más sería una provocación y hubiese podido desencadenar la guerra. Por cierto, esta torre de vigilancia se construyó en 1985. Nadie esperaba entonces que tan solo 4 años después, la Guerra Fría y la división de Alemania serían historia. Llegamos a la última parada de nuestro viaje, Mödlarreuth, un diminuto pueblo ubicado en la frontera de los estados alemanes de Turingia y Baviera. Unas 50 personas viven aquí. Algunos son de Baviera, otros de Turingia. Antes del muro, sus habitantes estaban separados solo por una frontera administrativa, no política ni militar. Vivían, trabajaban y celebraban juntos. Este pequeño arroyo ha sido siempre la frontera natural entre Turingia y Baviera, pero eso nunca fue un problema, hasta que los aliados dividieron a Alemania en 1945. De un día para otro, Mödlarreuth Oeste pertenecía a la zona estadounidense y Mödlarreuth Este a la zona soviética. La frontera administrativa se había convertido en una frontera nacional. Separaba a amigos y familias. Saludarse o incluso gritarse estaba rotundamente prohibido. Con el paso de los años, esto se hizo imposible, ya que las fortificaciones fronterizas no dejaban de ampliarse. Los soldados estadounidenses le dieron un apodo a este pueblo, Pequeña Berlín.
Heiner Wehr tenía 19 años cuando, como todos los jóvenes de la RDA, tuvo que hacer el servicio militar. En 1968 fue destinado a Mödlareuth. Su misión, impedir cualquier intento de fuga. Nos alegramos cuando terminamos nuestro deber sin que hubiera ocurrido ningún percance, porque habríamos tenido que impedir un intento de fuga con las armas, de ser necesario, y con lo jóvenes que éramos, quién sabe si habríamos disparado o no. Afortunadamente se libró de tomar esa decisión. Mientras servía en el ejército, Heiner Wehr se enamoró de una mujer en Turingia, se casó y se quedó aquí. Tiempo después, en 1989, celebraron la caída del muro en Mödlareuth. Cuando el muro cayó, solo se abrió un pequeño pasadizo. Fue muy emotivo. La gente lloraba, eran lágrimas de alegría. Todo el mundo estaba feliz. Había música de banda y salchichas a la parrilla. Todos se saludaban unos a otros, se abrazaban. Fue muy emotivo. Todavía me dan escalofríos. Los habitantes de Mödlareuth o Pequeña Berlín decidieron dejar aquí parte del muro para que las generaciones futuras pudieran comprender lo que significaba vivir en un pueblo dividido, en un país dividido. Esa fue nuestra búsqueda de huellas 35 años después de la caída del muro en Berlín y en Alemania. ¿Conoces algún otro sitio que esté o haya sido separado por un muro? Cuéntanos en los comentarios.